Solo tengo a José Urtubey, que fue vicepresidente de la Unión Industrial, es además un industrial reconocido, y tal vez él coincido no con esta mirada. Jorge Rial, de Radio 10, buen día. ¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo estás? Un gusto, José, un gusto. Bueno, recién el ministro Caputo habló de esto, ¿no? De que había una reactivación. ¿Se nota eso? Sí, estoy acá en este Por congreso latinoamericano, el foro latinoamericano de finanzas, pero yo creo que todavía los desafíos están pendientes, ¿no? Bien. En alguna medida me parece que seguir buscando el equilibrio macroeconómico te lleva también a la necesidad de empezar a trabajar también en lo que son los equilibrios microeconómicos, y me refiero al impacto que tiene también sobre los distintos sectores. Y ahí es donde creo que todavía hay una tarea pendiente, y la convergencia entre la macro y la micro es el desafío que hoy tiene la Argentina, sin lugar a dudas. Claro, le falta un poquito más en el día a día, ¿no, José? Lo que se llama la microeconomía. Uno siente de afuera que tienen la mirada puesta en esa macro y les está faltando el día a día. Es cierto que para que empiece a reactivar la microeconomía tiene que haber un equilibrio macro, pero digo, lo que sí es necesario también entender una hoja de ruta, cuál va a ser el modelo que impacte sobre la micro. Y ahí es donde digo que también el país federal es importante, es decir, que tengamos un equilibrio territorial en el desarrollo es importante, y ahí es donde también nos lleva a la discusión de los recursos, obviamente en las provincias, obviamente la discusión en lo que hace a la coparticipación. Me parece que la agenda todavía está veremos en términos de cómo se va a dar esos equilibrios que tengan sustentabilidad, porque también obviamente esto tiene que tener una sustentabilidad social y política, obviamente. ¿Eso está supeditado a la ley base, José? Mira, la ley bases creo que como herramienta es una herramienta normativa. A partir de eso hay que trabajar sobre la confianza. Acá lo más importante es la confianza, es decir, la inversión extranjera directa y el local va a empezar a traccionar en la medida que esto tenga sustentabilidad. Y ahí es donde creo que se miden no solo los índices macro, sino también cómo se dan en los índices micro y obviamente en lo social y político. Fíjate que hay 5 sectores sobre los cuales hoy la Argentina está asentado, que es energía, minería, agroindustria extensiva, tecnología y turismo, pero esto obviamente tenemos que considerar que tenemos 46 millones de argentinos, no 20, y esto tiene que tener un correlato de equilibrio sobre los sectores que dependen también del mercado interno. No podemos relegarlos digamos, a la buena de Dios o esperando que sea por espontaneidad. Hay que trabajar y estimularlo, así como me hablas de la ley base, creo que hay que estimular también a los proveedores locales, digamos, es importante ese capítulo. José, buenos días. Andrés Lerner te saluda. Vuelvo al título un poco que dejó Caputo, es esto de que ya la recuperación ya empezó, ya está en marcha. De alguna manera también decía que en gran parte esa recuperación va a depender de ustedes. Lo que no se termina de ver es por dónde va a venir realmente la recuperación, ¿no? Porque por un lado, inversión del Estado no va a haber, pareciera que no va a haber. Forma de potenciar al consumo vía ingreso, la verdad que eso viene muy quedado, cae el empleo, por ende cae la masa salarial, no se entiende muy bien por dónde va a venir la recuperación, hablando de una recuperación real y que lleve, no sé, por lo menos a los niveles que estábamos en noviembre de 2023, que ya eran niveles bajos además. Sí, creo que la pregunta o la consideración sería cómo será esa recuperación. La recuperación en alguna medida va a venir en algún momento. Yo lo que no veo es una recuperación en B corta, es decir, eventualmente acá, en la medida que se siga mostrando un trabajo compartido, es decir, que se pueda vislumbrar que hay un equilibrio entre la macro y la micro, que era lo que te decía, va a venir una recuperación, pero no en B corta, sin duda. Yo la veo más en L que en B corta. ¿Qué significa eso para los que no somos economistas? Porque... en B corta significa que sea de una rápida y franca recuperación. Yo no la veo. Veo eventualmente algo que esté estacionado en donde estamos ahora, que en la medida que se den las condiciones que hablábamos antes, va a haber alguna recuperación, y si no, por cuestiones espontáneas, no. O sea, como entraríamos como una meseta, digamos. Exacto. Bien. Eso, con una meseta
hablando además de un piso muy bajo de actividad como el que tenemos hoy, ¿no? Ayer Funes de Rioja, el presidente de la UIA, estuvo reunido con Guillermo Francos y dijo que no se ven por ahora brotes verdes. ¿Vos coincidís un poco con esa mirada? Bueno, lo que pasa es que, como te digo, todavía no tiene un impacto porque hay que también estimular las políticas que impacten sobre la micro. Es decir, todavía se está en el desarrollo o en el trabajo de un equilibrio macro, pero no creo que sea eso suficiente si no hay un estímulo sobre lo que es la micro, y que el estímulo también depende, por ejemplo, de evitar errores no forzados, por ejemplo, el capítulo energético, buscar equilibrios de desarrollo en el país, como recién hablábamos, no solo... ¿A ustedes les tocó el corte corte de gas? Yo lo que recién decías el tema del gas. A todas las industrias ligadas a Santa Fe, provincia de Buenos Aires, y en alguna medida parte de Córdoba le pegó, porque obviamente no hubo una reducción en la provisión del mismo. José, viste que el presidente se enoja mucho cuando le piden o le preguntan sobre cuál es el plan productivo. Se pone muy nervioso cuando hace alusión a ese tema. ¿Te preocupa un poco que el gobierno desista de esta idea de tener un plan productivo? A mí creo que el gobierno necesita no solo basarse en el plan productivo de estos 5 sectores a los cuales te hacía mención. ¿Estos 5 sectores son importantes? Sí. ¿Son suficientes? No. Creo que el plan productivo debe abarcar las políticas industriales, las políticas productivas del interior, de las economías regionales. No puede estar solamente basada en esos 5 sectores. ¿Este gobierno tiene una visión federal, José? Mirá, necesariamente tiene que empezar a buscar una amplificación. Es decir, por ejemplo, en el capítulo coparticipación. La coparticipación necesita una sanción de una norma desde el año 94. Mientras tanto vivió la Argentina con parches en los pactos fiscales. Cuando se habla de la distribución discrecional, es decir, no la automática, no es que es plata que no iban a las provincias y se la gastaban como querían. Simplemente es que se establecieron mecanismos de subsistencia. Entonces, si vos cortás la distribución discrecional, que le llaman, pero que es tan necesaria como la automática, obviamente estás desfinanciando a las provincias, y ahí es donde creo que tiene que haber una revisión. Me quedé pensando en esto que hablaba José de la meseta. Ahora, ¿cómo te manejas en una meseta con 8 millones de personas que están por caerse del sistema, con este tema de los alimentos, del hambre, de la pobreza? ¿Hasta dónde una meseta aguanta? Por eso, ahí creo que hay que tener, primero, muy aceitados los mecanismos de contención social, como recién vos mencionaste. Y en segundo lugar, creo que tienen que empezar también las políticas a dar espacio a lo que tiene que ver con estos mercados que no son estos 5 sectores que hacíamos mención. Claro. Y eso es lo que hay que prestar atención. Perfecto. José, un gustazo, como siempre. Te dejamos ahí por favor, seguir con tus actividades. Abrazo grande. José Urtubey charló con nosotros. A ver, o sea, porque yo siempre los escucho. Yo soy muy ignorante en economía, ya lo sabe, por eso lo tenemos a Lerner, que